Qué bueno es poder adorar a nuestro Dios y poder cantar y realmente pedir que nuestra vista, nuestros ojos estén puestos en Él. Quiero que me acompañen esta mañana al libro de Josué, Josué capítulo 1. Cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, Dios levantó un hombre llamado Moisés. Y creo que hemos escuchado mucho acerca de Moisés. Hemos escuchado sobre todo uno de los más grandes acontecimientos y milagros que sucedió: el paso del Mar Rojo. Moisés guió al pueblo de Israel para sacarlo de esta esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero justo antes de entrar en la tierra prometida, Moisés murió. Pero la promesa de que el pueblo de Israel poseyera la tierra todavía estaba vigente. El Señor entonces es allí donde levanta también a Josué como nuevo líder de Israel. Luego entonces Dios le anima a esforzarse y ser valiente para conquistar la tierra según la palabra de Dios. Le anima a que se esfuerce y sea valiente en esta ardua tarea. Pero en esta labor de conquistar la tierra y entregar la tierra, no iba a estar solo. Dios iba a estar con él. Josué entonces manda al pueblo a prepararse para tomar la tierra y manda a sus oficiales que anuncien al pueblo que se preparen, que dentro de 3 días iban a cruzar para poseer la tierra. Al igual que también les pide a las tribus que se estaban al otro lado del río Jordán, que recuerden la promesa que le habían hecho a Moisés de ir y pelear con el pueblo de Israel para conquistar la tierra hasta que ellos tuvieran descanso también. Al final entonces ellos responden al mandato de Dios bajo el liderazgo de Josué, centrado en la palabra de Dios, que ellos iban a hacer todo conforme a lo que Él mandara. Esto es lo que está pasando entonces en el capítulo 1 de Josué, donde vamos a estar en esta mañana. Quiero que leamos, en esta ocasión vamos a estar específicamente del versículo 1 al versículo 9. Posiblemente posteriormente podamos terminar todo el capítulo 1, pero nos vamos a concentrar en la primera porción, que es del capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Déjenme leerlo en esta mañana. Acompáñenme ahí a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, dice la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente
Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar en hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre eterno, gracias le damos en esta mañana, Padre, por la oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra, Señor. Le rogamos que sea usted ayudándonos no solo a escucharla, sino que meditar en ella y sobre todo, Padre, ponerla en práctica, obedecerla. Padre, queremos obedecerla y también que otros puedan ver el reflejo en nuestra vida de nuestro andar conforme a su palabra, Señor. Ayúdenos entonces ahora a poder comprender el texto y, Señor, ayúdenos siempre a poder glorificarlo en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. En este capítulo entonces vamos a estar viendo que Dios nos enseña 3 acciones que cada creyente debe realizar con respecto a la palabra del Señor, para que seamos fieles servidores de Dios. Dios nos enseña 3 acciones que cada creyente debe realizar con respecto a la palabra de Dios, para que seamos fieles servidores del Señor. Lo habíamos dicho a los niños y se los repito en esta mañana. Número 1, entonces, la primera acción que debemos de realizar es escuchar la palabra de Dios. Número 2, se encuentra desde el versículo 1 al versículo 9, donde vamos a estar centrados esta mañana. Número 2 es obedecer la palabra del Señor. Eso lo encontramos desde el versículo 10 al versículo 15. Y número 3 es evidenciar la palabra de Dios. Eso lo encontramos del versículo 16 al versículo 18. En esta mañana vamos a concentrarnos en la primera porción y el primer punto, la primera acción, que es escuchar la palabra de Dios. Ahora, el libro de Josué entonces es un libro de transición entre lo que conocemos como la ley de Moisés, los primeros 5 libros, y todo el resto de los libros históricos. Es este libro de transición. Y el libro completo se puede dividir más o menos en 3 partes. Número 1 es la posesión de la tierra. Esto va desde el capítulo 1 al capítulo 12. La distribución de la tierra del 13 al 22. Y al final, los discursos finales en la tierra del versículo 23 al versículo 24. Su autor, muchos tienen diferentes puntos de vista en cuanto al autor, pero podemos ver en cuanto a evidencias internas del libro que Moisés escribió gran parte de este libro y algunas porciones finales del libro fueron añadidas posteriormente por alguna otra persona, pero esto no afectaría en nada su paternidad, que fue Josué su escritor. El enfoque entonces de este libro es la conquista y la distribución de la tierra, lo cual habla de la fidelidad de Dios al cumplir sus palabras hechas a Moisés, donde prometió darle al pueblo de Israel la tierra prometida, esta tierra que están por conquistar. Más o menos la fecha la podemos tener entre... hay referencias, por ejemplo, en Josué 15:63, referencias y mucha repetición de la frase hasta el día de hoy, que habla entonces también en este capítulo, encontramos que habla de la morada de los jebuseos en Jerusalén,
con los hijos de Judá. Y esto apunta entonces a un tiempo posterior a la muerte de Josué, pero también apunta a un tiempo anterior a el reinado del rey David. Por lo cual entonces más o menos podemos fechar el libro entre el 1400 y el 1370. Entonces, esta mañana, meditando en el texto, el primer capítulo, vamos a ver entonces la primera acción, que es escuchar la palabra del Señor. Vean, la primera palabra que tenemos allí en Josué es aconteció. Aconteció y sucedió. Esta es una forma muy común en cómo empiezan muchos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes mueven unas páginas adelante al libro de Jueces, vamos a ver la misma forma de iniciar el libro, y es aconteció después de la muerte de Josué. Y asimismo muchos libros como Ruth, como Primera de Samuel, Segundo libro de Samuel, Esther, Ezequiel, que da la idea entonces que el relato del libro anterior, en este caso que es Deuteronomio, continúa. Ahora, sucede entonces en este tiempo que después de la muerte de Moisés, si nosotros leemos el capítulo anterior en Deuteronomio, vamos a ver que Moisés entonces había muerto antes de entrar a la tierra prometida. Por eso muchos creen que también la conexión está muy ligada a este versículo, a este capítulo 34 de Deuteronomio, y continúa la narración. Dios entonces, aunque no se sabe específicamente cuánto tiempo después Josué toma el mando de Israel, entonces se sabe que estuvo muchos años Josué sirviendo a Moisés. Si se fijan, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, y da un atributo muy importante aquí, que es siervo de el Señor, siervo de Jehová. Ahora, esta expresión es muy común para referirse a un esclavo de un superior a un inferior. Y en este caso está explicando quién es Moisés. Este título normalmente se encuentra solamente para referirse a Moisés, en este caso de Josué, repetido unas 17 veces. También se le atribuye a David y también al siervo que encontramos en Isaías capítulo 42. Entonces, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. En este capítulo también tenemos la repetición del nombre de Jehová muchas veces, que apunta a su eternidad y su fidelidad. Entonces, después de que Moisés ha muerto, antes de entrar a la tierra prometida, Dios habla directamente a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Algo que tenemos que saber entonces es quién es Josué. ¿Quién es Josué? Josué entonces, su nombre original era Oseas, que significa salvación o liberación. Eso lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 8, y en Deuteronomio 32, 44. Y fue entonces Moisés quien le da el nombre, en este caso a Josué. Y eso lo podemos ver en Números 13, 16. El nombre de Josué lo que significa es Jehová salva o Jehová libera. Su traducción, incluso en la Septuaginta, es el mismo nombre que encontramos para Jesús. La misma forma del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Se da una leve descripción de Josué. Si se fijan, la primera parte dice hijo de Nun.
Ahora, no hay mucha referencia a quién es Nun. Lo único que tenemos es que Josué y su padre eran de la tribu de Efraín. Números 13:8. Si quiere, acompáñeme ahí. Números 13:8, poco más atrás de donde estamos. Números 13:8 menciona dice, está hablando de los 2 espías y ya vamos a hablar de esto, que fueron a la tierra de Canaán para reconocer la tierra. Ahora dice, versículo 8, si se fijan, menciona, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Es poca la referencia que tenemos entonces de quién es Josué y quién es Nun. Solamente vemos que es de la tribu de Efraín. Ahora, se nos menciona algo más acerca de Josué, y es que era servidor de Moisés. Desde muy antes entonces, Josué había participado con Moisés. Incluso cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, se cree que Josué estaba cerca de él. La palabra entonces servidor lo que significa es uno que sirve. Normalmente esta palabra se usa más que todo en contexto de adoración a Dios, en culto a Dios y a los dioses, pero también puede significar un servicio a un individuo, como es el caso en este versículo. Este título entonces servidor no se refiere a un esclavo, de la misma manera como tenemos la palabra mencionada anteriormente refiriéndose a Moisés, siervo de Jehová, sino que está hablando de un servicio de un superior a un inferior, pero sin esclavitud. Entonces describe a Josué como un servidor de Moisés. El versículo 2 entonces es donde Dios comienza el discurso. La primera parte entonces de esta comisión que Dios le da a Josué está relacionado con la heredad de la tierra que Dios había prometido, y esto recalca que Dios cumple sus promesas y se mantiene fiel a su palabra. Ahora, recordemos entonces que un fiel servidor de Dios debe de escuchar la voz de Dios. Sabemos que en nuestro tiempo no vamos a escuchar audiblemente la voz del Señor, pero sí tenemos su palabra revelada, su palabra escrita. Aquí es entonces donde nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Muchos actualmente pueden decir, bueno, me encantaría escuchar la voz audible de Dios, y claro que a cada uno de nosotros nos encantaría, pero Dios entonces ha dejado su palabra para que podamos escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Ahora, al escuchar la palabra del Señor y entonces al escudriñar su palabra, lo que debemos de hacer es lo que hace Josué en esta primera parte de la comisión, y es confiar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Cada vez entonces que nos acercamos a la palabra del Señor, debemos de confiar en sus promesas. Y vamos a hablar acerca de estas promesas incluso un poco después en el mensaje, pero ahora avancemos en el texto. Entonces, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Posiblemente Josué muchos creen que no sabía acerca de que Moisés ya había muerto. Entonces Dios le declara esto y abre su discurso con esas palabras. Le explica entonces que Moisés ha muerto. Y
ahora pues, Dios entonces, después de decirle las circunstancias de lo que está pasando, ahora comienza a exhortarle qué es lo que debe de hacer. Ahora pues entonces, y le da el primer mandato: levántate y pasa este Jordán. La idea aquí es: levántate inmediatamente, cruza inmediatamente este Jordán. Tiene entonces el sentido de urgencia, de una orden para que fuera acatada lo más pronto posible. Josué ahora tiene la responsabilidad de dirigir a todo el pueblo de Israel a pasar el Jordán para el cumplimiento de la promesa de Dios de entregarles una tierra después de salir de Egipto. Ahora, ellos, si se fijan en todo esta porción, vamos a ver mucha repetición de esta. Si se fijan, dice: levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, al tener este lenguaje aquí, es posible que en este momento que Josué está recibiendo las palabras del Señor, todo está como lo más cerca posible. Está lo más cerca de donde está Josué, en este caso recibiendo la comisión del Señor. No tal vez era como tan visible. Muchos creen que Josué no podía visualizar completamente la tierra, pero estaban exactamente en el borde casi del cruce entonces del mar, del río Jordán. Deben de cruzar entonces al otro lado él y el pueblo de Israel. En este caso, incluyendo a las tribus que ya han tenido su heredad al otro lado del río Jordán. El lenguaje entonces sugiere que Dios le está casi mostrando al pueblo, le está mostrando la tierra prometida y le está mostrando entonces el Jordán. Ellos debían de cruzar entonces a poseer la tierra que Él les había prometido. Ahora, algo importante que vemos en el versículo 3 es que dice, al final del versículo 2, es que menciona que Él es el que da esta tierra. Vean el final del versículo 2, dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí de manera enfática está diciendo: yo mismo, yo y solamente yo, es el que le he dado esta tierra al pueblo de Israel. Ahora, si se fijan, el Señor en ningún momento, en este caso Josué no había pasado al otro lado. El pueblo de Israel no había pasado al otro lado y no habían tomado posesión de la tierra, pero se da por sentado que la tierra entonces ya ha sido dada. Un comentarista dice que Dios estaba todavía en proceso de dar la tierra a Israel. Después de todo, Israel aún no había cruzado al río Jordán, y solo la tierra al este del Jordán había sido tomada por Israel. La mayor parte de la tierra aún no había sido tomada, pero en otro sentido, Dios ya les había dado a Israel la tierra. Es como si Israel entonces poseyera el título legal de la tierra desde los días de Abraham, pero estuvieran esperando el momento que Dios les haría poseerla de manera real. Fin de la cita. El pueblo de Israel entonces ya tenía asegurado que esa tierra era de ellos.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entonces Dios tiene, o cómo Dios está entregando esta tierra? Recordemos, y quiero que me acompañe allí, Salmo 24.1. Salmo 24.1. Y veamos entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice entonces acerca del Señor? Salmo 24.1. Creo que muchos saben de memoria este versículo. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿El qué? El mundo y los que en él habitan. Por esto es que el Señor puede con toda libertad y con toda autoridad darles la tierra al pueblo de Israel. Sabemos que en la tierra ya habían personas habitando ahí. Todos los heteos que menciona más adelante, todos los cananeos estaban ahí. Estaban habitados, ya estaba habitado, pero el Señor entonces les está dando esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra. Entonces, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo entonces os he entregado como lo había dicho a Moisés. Recordemos entonces que esta tierra ya había sido prometida a Moisés. Ya había sido prometida a Moisés. Y, permítame. Ya había sido prometida a Moisés, incluso había sido prometida desde Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios hace pacto con Abraham? ¿Qué es lo que le dice? Si no, vayamos rápidamente a Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Dios entonces hace pacto con Abraham y Él promete no solamente bendiciones específicamente a Abraham, sino a todo el pueblo de Israel y por extensión también a todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15, versículo 18. Dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, ¿qué dice? Daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces Dios ya había prometido esta tierra incluso a Abraham. Se la había prometido también a Moisés en Deuteronomio capítulo 1, del versículo 6 al 8. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces Dios ya había prometido esta tierra y ahora entonces está llegando el tiempo de su cumplimiento. Es por eso que Josué debe de confiar en la promesa del Señor. Asimismo, les decía, cada uno de nosotros debemos de confiar en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel en cumplirlas y va a ser fiel en cumplir todo lo que Él ha prometido. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel, en este caso, estaba cerca de entrar a la tierra prometida.
pero no era la ruta más corta la que habían tomado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Los israelitas habían perdido antes su derecho de entrar directamente a la tierra, cuando aceptaron el informe muy desalentador que dieron los espías, a excepción de dos, que fue Caleb y Josué. Esto entonces había imposibilitado tomar la tierra. Dios condenó al pueblo a vagar en el desierto durante 40 años, durante los cuales entonces la generación que salió de Egipto tenía que morir antes de entrar en la tierra. Entonces, la primera generación que sale de Egipto no pudo entrar y no iba a poder entrar a la tierra prometida, porque no habían hecho caso a este informe que les habían presentado estos espías. Y recordemos que también a Moisés se le prohibió entrar a esta tierra. ¿Por qué? Creo que todos recordamos lo que pasó cuando Dios le pide a Moisés sacar agua de la roca. ¿Y qué es lo que hace Moisés? No lo hizo de la manera que debía. Entonces, tanto la primera generación del pueblo de Israel, tanto Josué, no iban a poder entrar a la tierra prometida. Y es por eso entonces que Moisés muere antes de tomar la posesión de la tierra. Ahora, a pesar de que Dios había negado la entrada a la posesión de la tierra, es importante leer lo que tenemos en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, ahí donde estamos un capítulo atrás. Entonces dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y vean esto: a pesar de que Moisés no iba a pasar al otro lado y conquistar la tierra, Dios le permite verla. Dios incluso muestra su gran misericordia al mostrarle esta tierra a Moisés. Pero entonces no habían vagado en el desierto 40 años por, en este caso, pecar contra Dios. Dios había prometido se había comprometido en cumplir sus promesas. Las mismas palabras que había pronunciado entonces a través de el siervo Moisés indican entonces que no había renunciado a sus promesas y que ni siquiera las había revisado. Ahora entonces, el versículo 4 lo que hace es mostrarnos cuál es la extensión de esta tierra, cuáles son los límites. Y tenemos, vean el versículo 4 que tenemos en Josué 1, dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, Dios está mostrando cuál va a ser la extensión de la tierra. Al sur entonces se encuentra el desierto. Se refería a cualquier región árida de la tierra. Al norte, los montes del Líbano, donde actualmente se sitúa el Líbano. Al este o oriente, el río Éufrates, también llamado el Gran Río. Y al oeste o el occidente, el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Y hay una descripción allí acerca de los heteos.
en este caso es una es una expresión para referirse a todo el pueblo que estaba en la tierra de Canaán. Pero ya habíamos leído anteriormente en en Génesis, acerca de los heteos, que menciona que normalmente está en conjunto con los 7 reinos que los israelitas debían de conquistar y exterminar. El territorio entonces se puede referir a los heteos o hititas que estaban específicamente en la región occidental, según Josué 9:1, aunque también se concentraba al norte del territorio. Pero como les decía, en este caso se refiere a todos los habitantes, en general los cananeos, que vivían en este lugar. Ahora, siguiendo en el texto, vemos que Dios entonces le dice a Josué cuál va a ser la extensión de la tierra. Y el versículo 5 le promete que nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida. Nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida. Al escuchar entonces, recordemos, al escuchar la palabra de Dios, debemos de confiar en las promesas de Dios porque Él es fiel. Pero también debemos de recibir las instrucciones para que nosotros podamos ponerlas en práctica. Y es lo que Josué hace. En este caso está recibiendo las instrucciones para posteriormente obedecerlas y ponerlas en práctica. En esta segunda parte entonces de la comisión que Dios da a Josué, sobresale el hecho de que Dios estará con Josué y con el pueblo en todo el tiempo. Ahora, en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Y esta palabra de hacer frente da la idea de ponerse firme o pararse ante alguien, incluso presentarse o resistir. La idea es entonces, con la negación que tenemos ahí, es que no habrá ningún hombre que pueda mantenerse en pie a la conquista que Josué hará a la tierra. Ninguno podrá vencer sobre Josué y el pueblo. Esta primera frase del versículo entonces ya había sido mencionada antes, cuando Dios hizo la promesa a Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículo 24 y el capítulo 11, 25. Algo muy significativo para Josué, ya que él sabía que los cananeos y los otros pueblos eran fuertes y que vivían en ciudades bien fortificadas, en zonas montañosas, difíciles de tomar militarmente hablando. Entonces, vean esto. La primera generación del pueblo de Israel ya había muerto. Ahora, esta segunda generación del pueblo de Israel no eran dedicados a la guerra. Para nada. No tenían, creo, ni siquiera conocimiento cómo agarrar una espada. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban incluso en el tiempo de la esclavitud a cuestiones del campo, ganadería. Estaban en esclavitud. Nunca el pueblo de Israel había peleado. Pero el Señor promete a Josué estar con él. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estas son palabras demasiado alentadoras para Josué. Saber que Dios mismo era el que iba a pelear las batallas por ellos era de gran bendición para la vida de Josué al escuchar estas palabras. Entonces, a pesar de que en este caso la adversidad se podría levantar, Josué debía de confiar en las palabras del Señor y en este caso recibir las instrucciones para ponerlas en práctica.
Luego, en el versículo, vemos que dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y al final dice: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, al escuchar la palabra del Señor, debemos reconocer que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Debemos recibir las instrucciones para ponerlas en práctica, y además debemos de confiar que no estaremos solos para conducirnos en nuestra vida. Dios entonces le promete en este caso a Josué que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Estas mismas palabras Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos, que me acompañe a Mateo, y todos conocemos este pasaje, Mateo capítulo 28. Creo que solo mencionar Mateo capítulo 28 se nos viene el versículo clave, en este caso del capítulo, a nuestra mente. ¿Cuál es? Por tanto, dice. Por tanto, ahora, cuando Dios entonces manda a sus discípulos a ser discípulos, valga la redundancia, les hace una promesa, y esta promesa también es para todos nosotros. Dice, versículo 19, por tanto, voy a leer desde el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios había prometido esto a sus discípulos, y de la misma manera Dios promete con nosotros. De la misma manera que también prometió a Josué no dejarlo y no desampararlo. Además, recordemos la promesa de que cuando Jesús dice de que Él va a volver al Padre, pero no íbamos a estar solos. ¿Qué es lo que promete? La presencia del Espíritu Santo con nosotros. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces tiene al Espíritu Santo de su lado. Y eso es suficiente para vivir nuestra vida. En este caso son palabras a Josué en el capítulo 1, pero Dios de la misma manera entonces ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestros días. Entonces debemos de confiar que no estamos solos para conducirnos en esta vida, y a pesar de las adversidades, y a pesar de que venga la prueba, la tentación, venga cualquier tipo de problema, nosotros debemos de confiar en que no estamos solos. No estamos solos. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, versículo 6 ahí en Josué. Esta entonces menciona que Dios lo comisiona como el nuevo líder a Josué, mostrando su fidelidad en el hecho de que no ha abandonado a su pueblo, y que Josué entonces debe de esforzarse por cumplir el mandato. Ahora, este mandato que tenemos en el versículo 6 de esforzarse y ser valiente, se repite en esta porción del 1 al 9 3 veces. Vea versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y una última vez en todo el capítulo 1, al final, versículo 18, en las palabras del pueblo. Solamente, versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hay un énfasis entonces aquí para que Josué se esfuerce y sea valiente. Pero sobre todo,
el énfasis está en el versículo 7. Pero antes, versículo 6, entonces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En realidad estos dos verbos que tenemos aquí son similares, pero en la mayoría de casos el primer verbo se usa más que todo para algo físico, es decir, esforzarse o tener fuerza física. Y el segundo verbo entonces está más relacionado con una conducta interna de fortaleza y de no flaquear. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? La razón entonces es porque Josué, y solamente Josué, repartiría a este pueblo la heredad de la tierra, de la cual el Señor ya había prometido a sus padres. La razón entonces de que Josué debe esforzarse y ser valiente es porque Él es el que va a repartir la tierra. No solamente conquistarla, sino que también va a tener la oportunidad de dividirla para las tribus faltantes. Esto entonces nuevamente hace marcar la fidelidad de Dios al cumplir su promesa y cumplir su pacto. Al final, nuevamente también tenemos el énfasis de que es Dios quien ha dado esta tierra y quien dará esta tierra al pueblo de Israel. Versículo 7. El siervo fiel del Señor entonces debe escuchar la palabra de Dios. Reconocer entonces, reconociendo que Dios es fiel, recibiendo sus instrucciones para ponerlas en práctica. Confiar entonces que no estaremos solos y debe esforzarse en cumplir la palabra de Dios. Debemos entonces esforzarnos en cumplir la palabra de Dios. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí tenemos las similar palabras que tenemos en el versículo 6, pero con una pequeña variación, pero de muy grande valor, que es esa palabra muy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el mandato de ser fuerte y valiente tiene su origen entonces en la palabra de Dios. Es decir, la clave del éxito para Josué era que cumpliera toda la ley, ya que se requería mayor fuerza de voluntad para obedecer fielmente y cabalmente la ley de Dios que para llegar a pelear y conquistar en batalla. En este caso entonces, Josué se cree que ya tenía la ley de Moisés, ya tenía la ley escrita. La palabra ley sugiere la idea de instrucción y dirección. Josué debía de guardarla a cabalidad y su comportamiento y toda su vida debía estar sumergida en vivir y conducirse conforme a la palabra de Dios. La ley que Josué debía de cumplir ya había sido dada a Moisés, y no solamente Moisés se la había dicho, sino que también la tenía por escrito. El propósito de cumplir la ley es expresado al final del versículo. Vean lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, muy importante prestar atención a esto. Todas estas palabras que encontramos en Josué, ¿para quién eran? Eran específicamente para Josué. El problema en la actualidad es que muchos toman muchas palabras del Antiguo Testamento y sobre todo aquí mismo en este libro de Josué
para aplicarlas, o en este caso para decir, hey, miren, si usted entonces hace esto, Dios le promete esto. Nuevamente recordarles, es a Josué. Y ya vamos a ver el versículo 1:9, que es muy famoso y que muchos lo han también mal usado. Ahora, solamente esfuérzate y sé muy valiente entonces en cuidar de hacer conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas tus cosas que emprendas. El propósito entonces era que Josué prosperara. Ahora, es interesante notar que en este caso, cuando habla de prosperar, este verbo tiene la idea de, puede traducirse como entender, obtener sabiduría o comprender, incluso ser prudente, tener una capacidad de comprensión y actuar con cuidado. Esto entonces, al recibir una enseñanza adecuada. También entonces puede traducirse como tener éxito. En este caso, si Josué guardaba la ley del Señor, todo lo que él haría respecto a la conquista, entonces, sería una victoria para él y para todo el pueblo. Como les decía, muchos usan mal esto. Incluso usan versículos como el Salmo 1:3, que habla que será como árbol plantado y todo lo que hace al final dice prospera. Usan versículos también como Salmo 34:10, los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Yo fui joven, Salmo 37:25, y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Usan versículos como Proverbios también muchos, donde dice: el rico se atrinchera tras sus riquezas, el pobre se refugia en su pobreza. 16:3, encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos, y serán afirmados. Y Job 36:11, si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concede días de paz y de bienestar. Ahora, muchos dicen, ok, si usted entonces hace esto, el Señor le va a prosperar. Y dicen, hermanos, como Dios es el dueño del oro y de la plata, usted no tiene que ser pobre. Imagínese eso. ¿Y qué pasa con los que no? Que los que no tienen sus recursos. Muchos dicen, no, es que este no tiene sus recursos porque está en pecado. Pero no podemos nosotros, como fieles servidores del Señor, decir y actuar de esta misma manera. Dios nos ha prometido bendiciones y nos ha dado bendiciones, pero esas bendiciones sobre todo son bendiciones espirituales. Quiero que me acompañe entonces a Efesios capítulo 1. Y ya hemos muchas veces visto Efesios 1, donde habla de esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Dice, versículo 3, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído de la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, leí toda esta porción porque necesitamos saber como iglesia que somos bendecidos en Cristo. Ya tenemos bendiciones, y esas son bendiciones espirituales en Cristo. Usted es rico espiritualmente. Dios a nosotros no nos ha prometido riquezas. Es más, recuerden, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Dios nos ha dado estas bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces y qué es lo que pasó incluso con Israel volviendo a Josué? Dios les había dado la tierra, ya se las había dado. Como les decía, era como ya tenían el título de propiedad, pero Israel obedeció a medias lo de conquistar y dividir incluso la tierra. Se cree incluso que de toda la tierra que Dios les había prometido, Israel solo tomó el 10% de toda esa tierra. Imagínense tener tanta tierra y no poseerla. Asimismo pasa con muchas personas actualmente en nuestra iglesia. Muchos creyentes en el mundo ya tienen esas bendiciones espirituales, pero no están viviendo conforme a esas bendiciones espirituales. Nunca han tomado posesión de esas bendiciones. Espero que no esté pasando con usted. Usted ha sido predestinado, escogido antes de la fundación del mundo, para que sea santo y sin mancha delante de Él. Y todo esto para honrarlo y bendecirlo a Él. Entonces, tenemos muchas bendiciones espirituales, hermanos. Luego, versículo 8, volviendo a Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al escuchar estas palabras, creo que lo primero que viene a la mente a nosotros es el Salmo 1, ¿cierto? El Salmo 1 tiene estas mismas palabras. Y si bien es cierto, Dios no promete bendiciones materiales, si nosotros, como lo habla en Mateo, si nosotros entonces buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas Dios nos va a dar conforme a su voluntad. Ahora, el versículo 8 entonces menciona de que debemos, al escuchar la palabra del Señor, debemos meditar en ella para crecer y triunfar en nuestra vida. Ayer hablábamos con un grupo de jóvenes mayores y les decía, ¿qué pasaría si una persona está pecando? Y pusimos varios ejemplos de personas y de pecados. Y decíamos, al ladrón le va mal. Si roba, es posible que vaya a la cárcel o sobre todo que muera. Si una persona, por ejemplo, bebe, también va a terminar mal. Pero ¿qué pasa si una persona hace realmente la voluntad de Dios? Y pusimos ejemplo.
¿Qué pasa si una persona es muy honesta? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué creen que pasaría? ¿Pasaría algo malo? No creo. Si una persona entonces se concentra en cumplir la voluntad de Dios, va a prosperar en esta vida, va a llevar una vida tranquila, y a pesar de que también vengan los problemas, sabemos que Dios está con nosotros y eso nos va a dar gozo en medio de nuestras aflicciones. En este caso, entonces, debemos de meditar en la palabra del Señor, y este mandato también se lo dio Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche. La idea es en todo momento, en todo tiempo. En todo tiempo meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A los niños se les enseña muchas veces que deben de hacer 5 cosas cuando leen la Biblia. Y muchos usan los 5 dedos de la mano. No muestro la otra porque hay un problema en la otra mano, pero 5 cosas. Y les dice, bueno, usted debe primero leerla. Usted debe de leer la palabra de Dios. Número 2, usted debe meditar en ella. Y esto es, la idea de meditar, ya la vamos a ver, es estar como repitiendo en voz alta. Ya lo vamos a ver. Ahora, 3, memorizarla. Leerla, meditarla y memorizarla. Usted debe de memorizar la Biblia. Número 4, usted debe estudiar la Biblia. Y número 5, usted debe de obedecer la Biblia. Y les enseñamos muchas veces a los niños, debemos de hacer esas 5 cosas. Y todo esto sale de la misma palabra del Señor, mostrándonos qué debemos de hacerlo. Ahora, pregunta para todos nosotros, y pensando en estas 5 cosas que mencionamos a los niños muchas veces. ¿Cuántas veces usted lee la palabra del Señor? ¿Cuántas veces usted medita en la palabra del Señor? ¿Cuántos versículos usted ha memorizado? ¿Cuántos se sabe de memoria? ¿Cuántas veces se ha detenido y ha tenido el tiempo para no solo leerla de pasón? E incluso cuando llegamos a libros como Josué en la repartición de la tierra o Números, leer ese montón de nombres y decimos, oh. Pero es la palabra del Señor. ¿Cuántas entonces veces hemos estudiado eso? ¿Cuántas veces entonces llevamos a la práctica la palabra del Señor? Tenemos muchos principios, muchos mandatos en la Biblia. Ahora, no es una camisa de fuerza, no debería de ser así. La obediencia al Señor debería de ser realmente, debe de salir con gozo en nuestra vida, pero muchas veces no lo hacemos. Meditar en la palabra del Señor tiene la idea de estar repitiendo en voz alta o meditando en voz media. Estar repitiendo lo que la palabra del Señor dice. Era la idea. Es lo mismo que cuando un niño, por ejemplo, está estudiando las tablas de multiplicar. Y viene y dice 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. No digo la del 9 porque ya casi no me acuerdo, hermano. Pero la idea es esa. Cuando usted también necesita memorizar algo, ¿qué hace? Repetirlo en la mente, repetirlo en la mente, repetirlo en la mente. Cuando fue estudiante, o muchas veces cuando necesitaba recordar algo, es estar pensando y repensando. Es la idea que tenemos que hacer al meditar la palabra del Señor. Debemos meditarla, estar pensando en ella. Josué 1:8 entonces dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, nuevamente, y aquí hay una división de las 2 palabras, las bendiciones físicas y materiales. Y menciona
que va a prosperar y todo le saldrá bien. Y llegamos al final, versículo 9. Ya me están viendo algunos como con cara de irse. Tranquilos, ya nos vamos. Me habían dicho que tenía hasta las 12, pero vamos a perdonar un poco. Broma. Versículo 9 dice: mira que te mando a que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, sé de muchas personas que toman este versículo y lo aplican a su vida. Está bien, pero algo que no debemos de hacer es decir: hey, mira, Dios te está diciendo en Josué 1:9 que debes de esforzarte y ser valiente. Volviendo a recordar, ¿a quién fue dirigidas estas palabras? A Josué. Esto, entonces, el mandato de esforzarse y ser valiente es repetido a Josué. Ahora, si bien es cierto, nosotros no podemos decir este versículo, yo lo tomo para mí para decir, yo tengo que esforzarme y ser valiente. Si lo toma personal, está bien. Si lo enseña, ahí está el problema. No podemos sacar de ahí de que nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes. Si bien es cierto, la Biblia lo menciona de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, y ahí sí. En el Nuevo Testamento tenemos en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Primera a los Corintios 16:13. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe y pórtense varonilmente, sean fuertes. Podemos tomar estos versículos y aplicarnos a nuestra vida, pero en este caso, Josué 1:9 eran palabras para Josué. Debemos entonces al final reconocer que Dios es fiel también para guardarnos en nuestra vida. Al escuchar la palabra de Dios, reconocemos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Debemos de recibir las instrucciones y ponerlas en práctica. Debemos de confiar que no estamos solos en conducirnos en nuestra vida. Esforzarnos en cumplir la palabra de Dios en todo momento y reconocer que Dios es fiel para guardarnos en nuestra vida. Todo este libro entonces habla de la fidelidad de Dios. Y esto es lo que debemos de hacer. 3 acciones. Solo vimos la primera en esta mañana. 3 acciones que un siervo fiel debe de hacer. La primera entonces, 3 acciones que cada creyente debe de realizar con respecto a la palabra del Señor, para que seamos fieles servidores de Dios. Número 1, lo que estamos viendo, escucha la palabra de Dios. Número 2, obedece la palabra de Dios. Y número 3, evidencia la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Ahora, si bien es cierto, el pueblo de Israel cumplió a medias las palabras del Señor, y lastimosamente el pueblo de Israel al final se desvió de lo que tenía que hacer. Cumplió por cierto tiempo, pero después, cuando nosotros leemos en Jueces,
capítulo 1, vemos de que cada quien, y repetido muchas veces en el libro de Jueces, es que cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo se apartó. Y muchos de nosotros también nos apartamos de lo que debemos de hacer. Pero hubo alguien que cumplió a cabalidad todo esto. Y es Cristo. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Nuestro hermano Emanuel ya lo había leído. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo tuvo una obediencia completa con el Padre. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es por esa obediencia y ese sacrificio de Cristo en la cruz que cada uno de nosotros también Dios le ha facultado para cumplir y hacer su voluntad. Recuerden, hemos visto, no estamos solos en esta vida. Tenemos el Espíritu Santo de nuestra parte que nos ayuda a llevar nuestra vida. Y termino solo con esta ilustración. En una ocasión, alguien mencionó esto. Un pastor pato estaba predicando a la congregación de patitos. Y les decía el pastor pato: hermanos, Dios nos ha dado alas, así que podemos volar. Y al final del sermón, todos salieron caminando. Que no nos pase a nosotros, que al escuchar la palabra del Señor aquí mismo, nosotros no salgamos de la misma manera como entramos, sino que realmente llevemos a la práctica la palabra del Señor. Santiago habla de que debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Que eso sea entonces nuestra misión. Escuchen la palabra del Señor, y es lo que hemos estado haciendo. Obedezca, lleve a la práctica la palabra del Señor y evidencie que usted es un hijo de Dios para que otros puedan venir y conocer de Cristo. No solamente es decirlo, sino es vivirlo. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Oramos. Padre, gracias le damos en esta mañana, porque Señor nos ayuda y nos anima, nos exhorta a que podamos escuchar su palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos da cada domingo de poder venir aquí y escucharla. Pero sobre todo, Padre, ahora le pedimos que nos ayude a obedecerla, a cumplirla, llevarla a fin, a cabalidad. Y Señor, que a medida que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, eso sea evidencia para otros, para que ellos puedan conocer de su gran amor, de su gran fidelidad, sobre todo que conozcan al único Dios verdadero. Padre, rogamos que sea usted siempre con nosotros, cada día de nuestra vida. Y sabemos que si estamos con usted y usted está de nuestro lado, no nos falta nada. Confiamos que un día vamos a estar juntos, alabándole a usted en un cielo nuevo y una tierra nueva. Padre, que cada persona en este lugar pueda tener una decisión completa de seguirlo y obedecerlo a usted. Y Señor, escaparse y librarse de una vida eterna en el infierno. Dios, agradecemos y confiamos siempre en sus palabras. Padre,
reconociendo que usted es fiel, bueno, misericordioso, bondadoso para cada uno de nosotros. Llévenos en todo momento con bien y Padre, sea su palabra aplicada a nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos vernos pronto.